La última vez, la semana anterior, habíamos tratado este concepto del cuidado, en primer lugar, en contraste con la filosofía moral moderna, articulado por la deontología y el utilitarismo, y basado en esta fundación de un pensamiento racional y universal dentro de la moral. Y habíamos tratado también de ubicar el cuidado, el care, estoy utilizando el concepto de cuidado como traducción de care, en su concreto contexto, en la situación concreta en donde se realiza y se encuentra. Notamente en el Noddings habíamos destacado esta observación de que somos seres vulnerables y somos seres siempre en relación con el otro, con la otra persona. Algo que Noddings traducía de esta manera de hablar del one caring y de la cared for, de estos dos núcleos o puntos de concentración en una relación de cuidado, en la cual para Noddings la persona que cuida, un one caring, se destacaba por estar comprometido con el otro, tener una intuición, una atención intuitiva, emocional por el sufrimiento o también el bienestar de la otra persona. Había mencionado que Adam Smith es una de las inspiraciones en esta precedencia de un compromiso emocional con el otro. Y en segundo lugar, con una conciencia del deber, un I must, conciencia del deber que cuando vemos un sufrimiento, cuando vemos algo que pasa con nuestros seres queridos, tenemos este lanzamiento hacia adelante, este movimiento, este impulso hacia actuar y ayudar. Habíamos también cerrado la última vez en unas dificultades. Notamente, habíamos mencionado una de las dificultades que tenemos, cómo vincular finalmente, o tal vez desvincular, el cuidado, care, de su feminidad, de su identidad femenina, de su identificación con el feminismo. Habíamos visto que Gilligan toma esta posición implícitamente ya muy fuerte de identificar esta voz otra con la voz femenina. Noddings y Roddick lo hacen de manera explícita, a decir, el cuidado es un esfuerzo femenino que podemos llamar femenino o materno, pero tiene también sus dificultades, tiene también sus reservas a coincidir cuidado con feminidad. Otra dificultad que habíamos mencionado es cómo vincular razón y emoción, o cómo poner juntos, notamente en el ámbito moral, esta precedencia de una identificación emocional con un pensamiento racional, cómo se van los dos a la mano o no. Y otra dificultad que también habíamos mencionado, y esto es un poco el lanzamiento con esos dos otros temas que ya mencioné, el tercer problema o la tercera dificultad que surge era este tema de cómo podemos sacar la preocupación por el cuidado, el care, de su contexto encerrado en relaciones personales. ¿Cómo podemos pasar del cuidado en familia, materna e hijo, esta relación madre-hijo paradigmático para un Nel Noddings? ¿Cómo podemos salir de este hogar y aplicar una filosofía, un pensamiento del cuidado más allá de este hogar, por ejemplo, en el entorno profesional y finalmente también en el entorno personal de psicología, medicina, educación y mucho más, y finalmente también en un entorno político. Bueno, estos y otros problemas entonces dan un poco el inicio para hoy, para pasar del contexto propiamente psicológico y luego moral o ético al contexto político. Y si estamos hablando de la política, el marco general en el cual estamos pensando
la política, el sistema político actual tiende a utilizar o referir al concepto de cuidado, de care, de una manera muy restringida. Cuando estamos hablando del cuidado, le entendemos como algo en efecto que pertenece al hogar. Es un vínculo que tienen madres con sus hijos, que tal vez en su origen inglés está más presente y también en otros idiomas, su forma institucional, es decir, care, el sector del cuidado, ¿no es cierto?, la atención como un sector profesional, pero manejado de una manera política que se dedica a, definir y delimitar y tal vez adscribir fondos financieros, etcétera, marcos legales para que funcionen bien estos espacios del cuidado. Es decir, el cuidado está delegado a sus propios espacios. Y en la concepción moderna que tenemos de la política, precisamente la política se ocupa de garantizar las condiciones necesarias de una vida, pero considera delimitarse a cómo se realiza o cuál es la forma que toma esas relaciones de cuidado. Lo que vamos a sugerir, lo que quiero sugerir hoy, notamente con esta autora Joan Tronto, que voy a presentar en más de detalle hoy, Joan Tronto va a proponer una comprensión más extensa del concepto de cuidado y del concepto de política, para finalmente intentar hacer posible un encuentro entre los dos. En primer lugar, nos requiere entonces, por un lado, entender la política o lo político de una manera más extensa, más inclusiva, que entendería lo político y, digamos, la sociedad o el espacio público en un enlace dialéctico, en una relación recíproca. ¿Qué quiere decir? Que, por un lado, el Estado obviamente establece estas condiciones necesarias para la vida de una sociedad, movimiento, digamos, de arriba hacia abajo, ¿no?, desde un sistema político hacia el espacio público, pero también tenemos que fijarnos que el espacio público o la sociedad, la convivencia entre individuos, retroalimenta al sector político, al manejo de la política. Y esto sería un movimiento de abajo hacia arriba, más bien. La sociedad, en cierta manera, también prescribe o crea las condiciones para una forma estatal. Lo que quiere decir, y esto es el punto importante para John Tronto, es que las límites establecidas entre sociedad y política, o entre el espacio político, entre el entorno político, el manejo político del Estado y las preocupaciones de la población, de las personas, esta delimitación es fluctuante, no es fija. Por un lado, el espacio político o el manejo político entra también en nuestros hogares y en el espacio público, y por otro lado también las preocupaciones de una sociedad entran en el entorno político. El ejemplo, creo que más obvio en Ecuador es esta preocupación precisamente ahora establecido en el espacio político de su plurinacionalidad, ¿no es cierto? La plurinacionalidad del Ecuador ha surgido desde una preocupación de que el Estado, el sistema político establecido, no cumplía con las necesidades y tal vez incluso los malestares que surgían de las diferentes poblaciones y culturas presentes en el territorio del Ecuador. Y desde esta retroalimentación de preocupaciones y de molestias,
ha surgido finalmente una adaptación de la situación política del Ecuador a definirse como plurinacional. Y otra preocupación que nos interesa hoy en día es que precisamente el problema, en primer lugar, identificado por el feminismo, es decir, el problema de la identidad femenina, el problema también de los derechos de la mujer a trabajar, a tener igual sueldo, a variedad de inquietudes y de molestias que existen, ha llevado a que hoy en día estos problemas de la identidad femenina, esos problemas surgidos desde la identidad femenina, constituyen en parte el espacio político, son parte del discurso político de cómo resolver o cómo garantizar igualdades en donde existen desigualdades estructurales. Es decir, la delimitación de lo que en primer lugar queda fuera de un discurso político moderno que dice no nos vamos a meter en derechos particulares de poblaciones diferentes, o un discurso político que dice no vamos a hacer distinción entre hombres y mujeres, se ve adaptado o se ve esforzado a adaptarse precisamente por estas mismas llamadas desde el espacio compartido, el espacio público y la convivencia. Y entonces la pregunta que nos hace John Tronto es entonces cuál es si consideramos esta fluctuación de los límites posibles entre el discurso político y otros espacios de expresión, entonces ¿de dónde queda este campo de expresión del cuidado? ¿Cuál es el espacio que va a tomar el cuidado en la sociedad y en la política? Y esto me lleva precisamente a John Tronto. Entonces John Tronto es autora igual norteamericana que en 1989 publica su libro Moral Boundaries, A Political Argument for an Ethics of Care. Entonces, delimitaciones morales, un argumento político para una ética del cuidado. Y lo que quiero hacer, lo que propone también Tronto, son dos cosas. Por un lado, quiere poner a discusión o sacar a luz esta separación entre ética y política, entre lo ético y lo político, y entre ética del cuidado y política moderno, y demostrar que finalmente esta delimitación es una estrategia de exclusión de ciertas discusiones sobre el cuidado, que esta delimitación sobre el sector político sirve como estrategia de exclusión. Y en segundo lugar, vinculado, las dos van a la mano, por supuesto, viene también la propuesta de John Tronto para definir cómo ella entiende el cuidado, que va a tener su propio manejo del concepto, que precisamente busca romper con esta herencia feminizada de Roddick, Noddings y otras. El punto de partida entonces para John Tronto, su punto de partida para la reflexión es el lugar que tiene el cuidado en la sociedad. Y ella observa, en 1989 estamos, fin de los años 80, ella observa que nos enfrentamos a una distribución desigual de las responsabilidades del cuidado. En efecto, ella constata que las mujeres son las personas mayoritariamente encargadas de las responsabilidades de cuidado en el hogar, que son mayoritariamente las mujeres que tienen que sacrificar sus carreras, ocuparse de los niños, de cocinar, de hacer todo lo que es
el trabajo de cuidado en los hogares y que además, en efecto, mayoritariamente son mujeres que también trabajan en los diferentes sectores alrededor del cuidado, la atención a la persona, los trabajos en casa, esos tipos de trabajos alrededor del cuidado en su sentido amplio se tienen mayoritariamente en manos de las mujeres. Esta desigualdad es una observación empírica, no tiene mayor peso, sino que también observa Tronto que esta desigualdad de la distribución de las responsabilidades del cuidado también conlleva a una distribución injusta en las relaciones de poder dentro de la sociedad. Por ejemplo, los ejemplos son bien conocidos, pero en este momento sacados a luz de manera urgente. Por ejemplo, las diferencias en los sueldos, las diferencias entre mujeres y hombres, más que nada aún también una ausencia, una tasa menor de presencia de mujeres en posiciones de alta responsabilidad política, por ejemplo, directores de empresas, etc. Incluso en los sectores de cuidado, en sectores como la atención médica o la psicología, finalmente son mayoritariamente hombres que tienen las posiciones clave, las posiciones de alta responsabilidad. Y también, si queremos volver a intentar poner a discusión o desafiar estas desiguales distribuciones de responsabilidad en el hogar, sigue siendo una constante lucha, un constante esfuerzo de intentar cambiar estos status quo que tenemos en el hogar. Estas desigualdades obviamente existen, son reales, impiden un movimiento de emancipación tanto de las mujeres como de los hombres, dificultan este desafío, por ejemplo, a una mayor igualdad en salarios, en sueldos, en responsabilidades profesionales o en distribuciones también de responsabilidades en el hogar. Y se mantiene entonces, o sea, esta diferencia, esta desigualdad es estructural, es bastante difícil cambiar. Un ejemplo que utiliza Tronto en este caso es la diferencia que tenemos entre médicos y enfermeras. Entre, por un lado, la responsabilidad que tiene un médico para ocuparse de los pacientes, pero que es una alta responsabilidad, acompañado a menudo con un alto sueldo también, con alto prestigio también. Y las enfermeras, que tienen un prestigio mucho menos importante, sueldo también más bajo, y que irónicamente están a menudo más encargadas de un mayor peso cuantitativo de trabajo de cuidado, digamos, que se ocupan en más tiempo, con más esfuerzo físico de sus pacientes que los médicos. El problema, hasta ahí todavía más o menos una descripción empírica, pero el problema que quiere subrayar Tronto es que esta distribución desigual de responsabilidades y reconocimientos está subyacado por una diferente valorización. Que lo que vemos en esta separación, esta distribución desigualdad de responsabilidades y otro, es una diferencia en la valorización, en el reconocimiento que damos a diferentes tipos de cuidado. La atención basado en el trabajo,
o en relaciones de poder, en ejercicio político, ¿no es cierto? Ejercicio político sobre personas, o incluso el reconocimiento de prestigios sociales, superan en todos los ámbitos al cualquier reconocimiento por el cuidar. El esfuerzo, el trabajo de cuidar, el cuidar a otras personas, sufre de una valorización sumamente baja. No valorizamos en la sociedad en la cual estamos viviendo los esfuerzos de cuidado. Es de menos valorización. Esto es lo que vemos finalmente, el mecanismo detrás de este bajo sueldo, bajo prestigio, bajo reconocimiento. Es una valorización baja de lo que son esfuerzos de cuidado. Y la propuesta que quiere realizar entonces John Tronto es precisamente intentar revalorizar de manera más positiva el cuidado, el caring, ¿no es cierto? Para que sea no solamente el cuidar una molestia, una carga, una incapacidad de hacer algo mejor con tu tiempo, y que en su vez valoricemos las actividades de cuidar. Eso es como la propuesta que va a buscar realizar John Tronto. Y para esto precisamente el paso clave que quiere hacer es ubicar la necesidad y la realidad del cuidado plenamente en el espacio político. Es decir, intentemos ya no encerrar el cuidado en estos espacios privados, sino ubicar el cuidado como práctica dentro del discurso político. Proponer una manera alternativa de pensar política. Y para esto precisamente es un poco el título de su libro, ¿no es cierto? Su libro se llama Moral Boundaries, delimitaciones o fronteras morales, porque cuando vamos a preguntarnos por qué finalmente tan poca atención en el espacio político, en el discurso político, para el cuidado, para care, pues obviamente no es porque los hombres son malos y hemos encerrado a las mujeres en la casa y cerrado la puerta. Es porque precisamente hay una separación, o tres separaciones, tres delimitaciones, tres boundaries que establecen en nuestro discurso, incluso en nuestro lenguaje, una frontera que separa al cuidado del espacio de discurso. Y esas tres boundaries, esas tres delimitaciones, en primer lugar es la delimitación entre ética y política, ¿no es cierto? Esta propuesta de que el espacio político, el discurso político, no es un discurso ético. Argumentos éticos, argumentos de bien y de mal, de vulnerabilidad y de ayuda, no tienen su hogar en el espacio político. El discurso político es un discurso distanciado de la ética, y que la ética es un espacio aparte, un espacio donde nos preocupamos por nuestro quehacer, por nuestras responsabilidades personales, pero que es otro espacio, otro dominio que la política. Segundo delimitación, segundo frontera, ya le hemos mencionado que tenemos una frontera en la ética, en el pensamiento ética, entre razón, la exigencia de razonar sobre nuestros deberes morales, y emoción. Y la aceptación que en el espacio moral deberíamos argumentar y razonar y no dejarnos llevar por nuestras emociones. Que cuando estamos deliberando temas de ética, no deberíamos dejarnos llevar por nuestras
impulsiones emotivas. Y tercera frontera, tercera delimitación que según John Tronto explica por qué el cuidado queda encerrado o callado, es esta distinción entre el espacio público y el espacio privado. Esta idea de que temas del hogar no deberían ser influenciados o invadidos por discusiones del espacio público. Si, por ejemplo, estamos hablando de este tema de las redistribuciones de las responsabilidades de cuidado dentro de la familia, vamos a escuchar, escuchamos en los años 80 y seguimos escuchando estos argumentos hoy en día, vamos a escuchar el asunto de la distribución de responsabilidades de cuidado en el hogar es asunto del hogar. Esto no debería ser tema de discusión pública, no debería ser un tema de opiniones generales. Esto es tema de esposa y esposo. Cada uno se arregla como quiere. Y esto debería ser asunto privado. Y vamos a escuchar también que si en un hogar, si en una familia es la madre que cuida a los hijos y el padre que sale a trabajar, o el padre que es el pater familias, o como sea, pues esto es una cuestión de valores compartidos, bueno, en la familia o tal vez entre capas de la sociedad, pero son valores, por ejemplo, fundados en la religión, ¿no es cierto? En esta idea de que si la madre cuida a los hijos, el padre protege, esos son valores y la política no debería meterse en valores. Esto no es tema de política. O que finalmente, si estamos hablando de esta distribución de responsabilidades en el hogar, nos vamos a emocionar, eso es un tema caliente, ¿no es cierto? Es un tema que puede enojarse mi esposa o yo, o los hijos pueden llorar, y esto es un asunto caliente, un asunto emocional que nos hace gritar y molestia. Y si estamos llevando a la política, pues la política no debería meterse en estos tipos emocionales, en estos temas de gran emotividad. La política debería ser espacio, bueno, tal vez de regularización de los marcos generales, pero las cargas emocionales no debería ser asunto de política. Entonces, en estas diferentes maneras, dice John Tronto, estas fronteras, estas delimitaciones, tienen como resultado finalmente que el cuidado, identificado hasta entonces con lo femenino, queda escondido, queda invisible en el espacio político, en la distribución política de las responsabilidades y las tareas. Es decir, estamos viendo un impedimento, un callazo, no sé si existe la palabra, un impedimento de esta voz otra o de estas voces otras en relación con, por ejemplo, las distribuciones y las valorizaciones del cuidado en el hogar, pero también en los otros espacios, callados. Vemos este impedimento de esta voz otra de expresarse más allá de estos encerramientos. Y por lo tanto, esto es el punto final de John Tronto, por lo tanto, este mismo encerramiento ya hace del cuidado un tema político. Al encerrar la preocupación por el cuidado en los hogares y en espacios privados y en estos entornos, bueno, donde se puede jugar con las emociones, digamos, estamos ya delimitando de manera política una posición específica.
Y esto es como el bastión, el encerramiento que quiere atacar. Y para esto, ¿qué es lo que hace John Tronto? Va entonces a intentar ampliar, en primer lugar, su definición, su comprensión del concepto de cuidado. Lo que quiere hacer es mostrar precisamente que esta división, esta separación entre política y ética, entre imparcialidad y emotividad, y entre espacio público y espacio privado, que esta división es una división políticamente y éticamente cargada y políticamente y éticamente incorrecta, injusta. La ampliación del concepto de cuidado, de su definición, es entonces un esfuerzo ya propiamente político y no solamente afectivo o intersubjetivo, tal como fue el caso con Nodix, ¿se acuerdan? ¿Cuál es su definición? Lo que va a decir es, obviamente es difícil definir un concepto como el cuidado, ya por la misma razón que es difícil identificar o definir de manera correcta y definitiva conceptos como libertad o democracia o responsabilidad, o todas esas palabras confusas son altamente cargadas, no podemos apuntar a una cosa y decir qué es, sino la definición misma ya es una toma de postura política. Y esto igual es el caso con el cuidado. Entonces, ¿qué es su propuesta de definición? Ella va a decir, el cuidado para ella es una actividad humana característica, cito el texto, ¿no? en página 103 de la versión inglesa. Dice, el cuidado es una actividad humana característica que incluye todo lo que hacemos para mantener, fortalecer o reparar nuestro mundo, entre comillas, a fin de poder vivir a lo mejor en él. Este mundo incluye nuestros cuerpos, nuestro yo, ourselves, y nuestro entorno que buscamos entrelazar en una compleja red que sostiene la vida. La traducción es mía, entonces seguramente muy imperfecta. Es decir, la definición es una definición extensa, ¿no es cierto? Es una definición amplia, inclusiva, en primer lugar, de antemano, incluyendo, lo habíamos mencionado la última vez, incluyendo al cuidado de los demás, pero también al cuidado de sí mismo, y también al cuidado de los animales, por ejemplo, y también incluyendo, por ejemplo, al cuidado del planeta, ¿no es cierto?, del medio ambiente. Entonces es un intento directamente de extender el cuidado más allá de esta intersubjetividad que teníamos con Noddings y que teníamos con la coincidencia femininidad y cuidado. Luego va a decir, en esta definición, lo que está intentando hacer es incorporar como 4 elementos, 4 dimensiones, que les doy en el inglés, porque la también leía en inglés, y es un poco lo fino del lenguaje, pero intento traducir o transmitir lo que quiere decir. El cuidado toma 4 formas, 4 elementos constitutivos. En primer lugar, el cuidado es caring about, ¿no es cierto? Caring about quiere decir entrar en algún compromiso, ¿no es cierto? Sentir por. Por ejemplo, es el simple hecho de prestar atención a algún tema. To care about el medio ambiente. Care about los niños en Yemen. To care about la situación de la educación en Ecuador. Esos son temas que, o sea, estoy comprometido. Yo presto atención y me importa que salga bien. Esto es primera dimensión. Pero es la dimensión más suave, o sea, es inicial. O sea, to care about es simplemente, bueno, me interesa,
me comprometo con esos asuntos. Segunda dimensión del caring es to care for. Caring for quiere decir hacer algo. I care about los niños en Yemen y el medio ambiente, pero to care for es voy a hacer algo. Me voy a mover, ¿no es cierto? Me voy a activar. Las enfermeras y los médicos no solamente care about, pero también care for un paciente. Bueno, ayudarle, cuidar por estos. El tercer punto, tercera dimensión, es caregiving, dar un cuidado. Entonces, en primer lugar, care about, entrar en un compromiso, me presto atención. Segundo lugar, care for, actúo, me activo. Tercer punto, to give care, es cuidar, es ejercer, es esforzarse, es realmente asumir, esforzarme más allá de un simplemente hecho, es dar un cuidado. Insisto en esta palabra de dar. Hay una donación, un esfuerzo, un sacrificio de mi tiempo, de mi energía. Esto es como brindar una atención constante, un esfuerzo constante a ayudar a alguien. Caregiving es lo que yo hago con mis hijos. Cuando vamos a casa, yo voy a cocinar para que puedan comer, les voy a llevar a la ducha, les voy a acostar, les voy a contar un cuento. Esto es giving care, es un esfuerzo. Que también obviamente es un trabajo, ¿no es cierto? Que también requiere algún saber hacer, algún conocimiento. Y cuarto elemento, cuarto punto de esta definición extensa del cuidado, es el care receiving. El cuarto elemento es no solamente recibir el cuidado, pero el poder ser objeto de cuidado. Ese reconocimiento es responder a las ofertas. ¿Qué quiere decir? Tal vez más que nodings, ¿no es cierto? Que tiene ¿se acuerdan? Cared for, esta persona que recibe un cuidado, una recepción. Más activo que nodings es disponibilidad de entrar en las redes de interdependencia. Reconocer que yo también necesito en algún momento un apoyo, que yo también puedo en algún momento necesitar un cuidado más o menos intensivo, que yo también soy un ser vulnerable, objeto de cuidado. Y que puede también para nodings, insisto un poco en para Tronto, insisto en esta dimensión política más allá del hogar, porque obviamente en el hogar hay el care receiving. Yo no soy el director del cuidado, pero yo también dependo de mi esposa, que me ayuda cuando yo no puedo, cuando yo necesito, cuando yo no estoy, etc. Necesitamos constantemente este trabajo interdependiente, intersubjetivo, pero también con las instituciones. Yo sé que yo no puedo educar a mis hijos. Yo sé que necesito a una escuela. O sea, no hay secreto. Necesito que la escuela me ayude a educar bien a mis hijos. Yo necesito a los médicos cuando mi hijo se enferma, cuando tiene un problema de salud, que un médico me pueda apoyar en esta dimensión de cuidado, de atención. Entonces el care receiving tiene esta dimensión también al mismo tiempo más allá del hogar. Lo lanzo como reflexión un poco entre paréntesis, estas 4 dimensiones se van conjunto para John Tronto con 4 tipos de virtudes o de capacidades que nosotros tenemos que desarrollar. Es muy interesante porque ahora estamos más bien hablando del cuidado como institución,
pero también siempre está también presente el cuidado como virtud de la persona, ¿sí? Y John Tronto entonces da este puente, dice sí, en primer lugar, o sea, en estas 4 dimensiones, caring about, caring for, caregiving, care receiving, en los 4 momentos también tenemos ciertas disposiciones o virtudes correspondientes. El caring about, care about, ¿qué es lo que requiere? Pues se requiere obviamente esta capacidad de ser atento, de abrir los ojos, de percibir las necesidades que nos rodean, que no es nada obvio, ¿no es cierto? Es a veces sumamente difícil estar consciente o capaz de concientizarnos al sufrimiento que nos rodea. A veces ni siquiera nos damos cuenta de las personas en el semáforo pidiendo monedas. O ni siquiera estamos conscientes de que tal vez una persona cercana a nosotros es víctima de un abuso en su hogar. O quizás estamos ni siquiera conscientes de que un colega de trabajo, un compañero cercano sufre de una depresión o que está en problemas profundos en su existencia. Ni siquiera nos fijamos. Entonces, estar consciente, prestar atención, es una virtud, ¿no? Es una capacidad en nuestro carácter que tenemos que desarrollar, que no es nada obvio, no, al contrario, tenemos tal vez una tendencia de cierta ceguera ética. En segundo lugar, caring about, en segundo lugar, el to care for, requiere una responsabilidad, la capacidad de asumir responsabilidad, de involucrarnos, ¿no es cierto? La virtud, palabra un poco cargada, aristotélica, pero la virtud de involucrarnos, de romper esta distancia que existe entre agentes autónomos, porque esto es el marco que está intentando desarmar John Tronto, esta presuposición que coexistimos entre agentes autónomos y racionales. Frente a ello, caring for requiere asumir responsabilidad, darnos cuenta de que tenemos que involucrarnos, que tenemos que actuar. Tercera virtud que también menciona es el caregiving, que requiere cierta competencia, que requiere saber cómo dar este cuidado, ¿no es cierto? Cómo responder a las necesidades, que es una competencia, un saber hacer, un saber hacer muy práctico, que padres o madres de familia pueden tener en mayor o menor cantidad, que enfermeras o médicos pueden tener en mayor o menor cantidad y que se puede ejercer y trabajar, aprender también, que se puede desarrollar en nuestro carácter. Y en cuarto lugar, este care receiving va acompañado con la virtud, con la competencia de receptividad, de ser receptivo, de estar dispuesto a recibir un cuidado, es decir, una capacidad de reconocer nuestra propia vulnerabilidad, ¿no es cierto? De aceptar esta condición humana también en nosotros mismos. Bueno, entonces a partir de esta definición extensa del cuidado en sus 4 dimensiones, care about, care for, give care y receive care, lo que espera Tronto es que vemos entonces un triple cambio, un cambio en nuestra perspectiva de la moral, nuestra perspectiva de lo que es el campo de la ética, que ya hemos mencionado algunas veces, pero lo puedo reinsistir. Con John Tronto también nos encontramos en la imposibilidad de un saber, la imposibilidad de resolver o tener las respuestas definitivas.
En su vez tenemos que encontrarnos en una actitud de modestia, para decirlo muy simplemente, de modestia a aceptar que no tenemos las respuestas y los conocimientos definitivos a todas las dificultades. Y también una actitud de atención a las necesidades del otro y de nosotros mismos. A partir de ahí también, en este cambio de la perspectiva moral, podemos ir articulando, no lo hacemos ahora, pero tal vez la próxima sesión, podemos ir articulando unas pautas para lo que es un buen cuidado, de lo que es el care bueno y no tan bueno. Porque tenemos que reconocer que si estamos hablando de ciertas virtudes del cuidado, de ciertas capacidades, la atención, la responsabilidad, la competencia, la receptividad, podemos también entonces hablar de un mal cuidado. Por ejemplo, podemos, y esto me encanta la palabra, siempre tengo que destacarlo, podemos preocuparnos demasiado por la otra persona. Y preocupar, me encanta el concepto, Heidegger nos va a decir, el filósofo Martin Heidegger nos podría decir, preocuparse de la otra persona es ocuparse de la otra persona antes de que él o ella pueda ocuparse de sí mismo. Es decir, robar la otra persona de esta capacidad de cuidarse o de vincularse con su propia vulnerabilidad. Hay límites también por respetar entre nosotros. Si yo dejo a mis hijos jugar y el varón tiene 8 años y medio y él hace sus travesuras y quiere saltar demasiado alto y montar en cosas que no puede, etc., yo me puedo preocupar por él. Es decir, me voy corriendo detrás y digo, no haga esto, mijito, porque te vas a caer y te vas a dañar y no quiero que lo hagas. Pero estoy preocupándome de él. Estoy ocupándome de él antes de que él mismo podría encontrar sus límites, sus capacidades y también tal vez tener un accidente. Es parte de crecer. Entonces la preocupación, y hay otras formas de cuidar de manera equivocada o de manera no tan buena. Bueno, ojalá tenemos la oportunidad la próxima semana de hablar del asunto. Tenemos también, debo apurarme un poco creo, tenemos también un cambio de la perspectiva psicológica en las relaciones sociales. Ya le hemos mencionado, en Tronto también encontramos este reconocimiento de la vulnerabilidad como rasgo humano fundamental. El ser humano no es un ser definido por su autonomía, sino el ser humano es definido por su vulnerabilidad y su interdependencia. Esto quiere decir, y esto sí va a ser importante para los contextos políticos, que un ser enfrentado con su vulnerabilidad, un ser humano, un niño, una persona discapacitada o de tercera edad o un migrante, no es menos humano por ser menos alto en la escala de la autonomía. No quiere decir que entonces es menos válido o menos humano, sino más bien que sea de nuestros prójimos, de los lejanos o de personas que ni siquiera nos conocemos o de nosotros mismos, nos definimos más bien por esta apertura a la vulnerabilidad, que sea por la niñez, por la juventud, que sea por discapacidades, que sea por enfermedades o que sea por la vejez, que son un poco las dimensiones más importantes de la vulnerabilidad. Todos pasamos por estas etapas de existencia.
Y entonces tenemos que más bien intentar actuar y constituirnos como seres humanos desde estas relaciones, desde esas interdependencias y en las situaciones prácticas y concretas. Voy a intentar avanzar un poquito más porque si no, no llego al punto, o sea, no quiero decir el punto más importante, pero sí el punto súper importante, porque en fin, en tercer lugar también hay este cambio de perspectiva de mi mundo, o sea, un cambio de mi percepción del mundo que me rodea, porque el mundo que me rodea entonces ya no es un mundo que está constituido por una colección de individuos autónomos que interactúan en un espacio de libre mercado y de intereses, ¿no es cierto? El mundo moderno, sino más bien nos enfrentamos a un mundo que constituye de relaciones de interdependencia y de compromisos constantemente intercambiados. Es decir, que no estamos en un espacio, ¿cómo decirlo? Bueno, voy al último punto de hoy, porque sí quisiera llegar a este uso que hace John Tronto del concepto del cuidado para precisamente hacer una crítica del entorno político actual. Lo que va a sugerir, lo que podemos leer en esta propuesta que tiene, es que el fundamento de la política moderna, fundamento de todo sistema político que nos rodea, es en primer lugar una concepción del hombre que consiste precisamente entre estos agentes autónomos iguales, ¿no es cierto? La igualdad de los seres humanos es algo que compartimos desde Hobbes, Locke y Rousseau hasta los derechos universales del hombre. Esta igualdad entre los hombres, entre los seres humanos, va junto con la preocupación política de la distribución de los bienes, de los deberes y de los derechos. Eso es la justicia, ¿no es cierto? El sistema político actual está basado en una antropología de individuos autónomos y racionales, junto con un deber político de la distribución de los bienes, de los deberes y de los derechos. Eso resuena ya desde el siglo VI. Tenemos esta definición de la justicia formulado por el emperador Justiniano en el siglo VI después de Cristo, que decía: la justicia es la constante y perpetua voluntad de brindar a cada uno lo debido. ¿De acuerdo? Esto es una definición que hasta la actualidad tiene su vigencia, ¿no? La pregunta es cómo se divida entonces el bien que buscamos dividir. Sugiero dos posiciones interesantes en el campo político hoy, los dos norteamericanos, los dos en discusión entre ellos, y luego articular precisamente la crítica que hace John Tronto a sus asuntos, desde precisamente una ética politizada del cuidado. Tal vez el más radical, y es el nombre que identificamos con el neoliberalismo, si aquí le queremos llamar, es Robert Nozick. Nozick es un autor de la segunda mitad del siglo XX, y Nozick va a decir: el Estado es responsable para crear este espacio de libre juego entre individuos autónomos y libres. Es decir, el Estado debería ser un Estado mínimo. El Estado es como la preparación de la cancha, ¿no es cierto? La justicia, lo justo sería que cada uno entra en este espacio de libre juego como ser individual y
igual, ¿no es cierto? Somos seres iguales. Entramos en este espacio político y cada uno puede, bueno, obtener lo que le parece oportuno, entrar en los intercambios políticos y económicos y, como se dice, perseguir su propia concepción de la vida feliz. Y si para Nozick las reglas del juego han sido establecidas de manera justa, es decir, cada uno es igual, cada uno tiene libertad de manejar su propia vida, entonces los resultados del juego también son justos. Es decir, si entramos en un juego de intercambio económico, ¿no es cierto? Y algunos de nosotros se dedican a, bueno, no sé, trabajar en la tecnología hoy, creo que hay mucha plata por ahí, y después de unos años de trabajo eres multimillonario porque inventaste una app, bueno, mejor para ti. Si nosotros todos estamos dispuestos a pagar una persona por lo que está brindando, el resultado es que algunos van a tener mucho dinero y otros no. Si nosotros todos estamos dispuestos a descargar las últimas canciones de Shakira y pagar nuestras cuentas de que es YouTube y Spotify, hace años que tuvimos CDs y estas cosas anticuadas, y finalmente Shakira se hace multimillonario, mejor para ella. Es el resultado justo de una situación justa. Shakira se dedica a cantar, nosotros nos dedicamos a lo que hacemos y dejamos nuestra plata para ella. La objeción que va a hacer Tronto y la ética del cuidado es destacar que obviamente no todos somos iguales. Hay una fundamental desigualdad desde esta situación inicial. Obviamente, lo más claro es que algunos de nosotros nacemos en situación de extrema pobreza o tal vez con una discapacidad u otras situaciones que hacen que no tenemos la igualdad que tenía, por ejemplo, Shakira u otros millonarios de hoy. Detrás de esta objeción, la propuesta de la ética del cuidado es destacar precisamente el hecho de que esta imagen que maneja Nozick y otros liberales de los jugadores de este campo, jugadores que somos iguales, racionales y autónomos, está basado en unos muy pocos. Es un manejo muy limitado, muy restringido de algunos seres humanos durante poco tiempo de su vida que son el modelo para establecer las reglas del juego. Y obviamente tenemos muchas personas que no caben, que no entran, que no cumplen con este modelo, que tenemos que adaptar el modelo del ser humano que entra en este espacio de juego de la política. El opositor, el concurrente de Nozick es John Rawls. También le menciono John Rawls, que en su teoría de la justicia dice: yo quisiera fundar mi concepción de justicia en dos reglas. En primer punto, deberíamos establecer el principio de la igualdad de oportunidades, semejante con Nozick, que dice: todos deberíamos tener el derecho de perseguir nuestra propia concepción de la vida feliz, todos deberíamos decidir lo que queremos hacer con nuestra vida, acoplado con el principio de diferencia. Y el principio de diferencia, dice Rawls, consiste en cuando tenemos diferencias en el juego que se está haciendo, que van a surgir, y esas diferencias nos parecen injustas, entonces deberíamos corregir los resultados. Por ejemplo,
Todos estamos de acuerdo que un médico merece más ingreso que la persona que limpia los baños en el hospital. ¿Por qué? Porque el médico tiene que dedicarse a unos 15 años de estudios, su responsabilidad es más alta, si hace un error puede morir una persona. Es obvio que tenemos que dar mayor sueldo, mayor recompensa financiera a los médicos. Siempre y cuando esta mayor recompensa que damos todavía sirve a la persona menos privilegiada en la sociedad. Es decir, si llegamos a un sistema en donde el médico recibe millones de dólares, pero la persona limpiando los baños tiene que vivir en las calles, hemos sobrepasado el límite. Deberíamos llegar a un equilibrio entre el médico, sí recibe más para motivar que haya médicos, pero que esta persona que está limpiando la basura no cae por debajo de algún límite de supervivencia, de bienestar. Sí. ¿Cómo establecer? Y esto es el punto clave para Rawls. ¿Cómo establecer dónde hay este límite menor? Él dice, tenemos que imaginarnos estar detrás de un velo de ignorancia, su palabra, un velo de ignorancia, e imaginar que no sepamos dónde vamos a estar nosotros en la sociedad para arreglar estos principios de distribución de las riquezas y de los bienes. Es decir, yo no sé, imaginemos que nadie sepa aquí si vas a nacer en primer mundo o tercer mundo, de familia de ricos o de pobres, ciego, no vidente o de otra discapacidad, o en plena salud, con alta inteligencia o con baja inteligencia, hombre o mujer, no sabes cómo vas a llegar a este mundo. Y si no sabes, entonces en esta situación, ¿cuáles serían los principios que tú vas a elegir de la distribución de las riquezas? No sabes si vas a estar en el papel de médico o de limpiador de basura. Y entonces en esta ignorancia, en este velo de ignorancia, ¿cómo quisieras que se distribuyan las riquezas? Y seguramente vas a decidir que, bueno, quisieras que el médico sea recompensado, pero también quisieras que un limpiador de basura no esté en la calle y que una persona no vidente no muere en la pobreza como un perro. Sí, ¿no? Es la selección, la decisión racional que vas a hacer. Lo que, una vez más, y con esto estoy cerrando, ¿no? Lo que va a decir la ética del cuidado, lo que vemos en esta propuesta de Rawls y en general en toda teoría de justicia, es esta visión reducida del ser humano como un ser autónomo y racional, portador de derechos y deberes. Y incluso la propuesta que no es de esta igualdad absoluta, digamos, igualdad de los jugadores del juego que tenía Nozick, pero una equidad, ¿no es cierto?, una situación de equidad en las distribuciones de derechos y deberes, estamos una vez más implícitamente menospreciando las vidas vulnerables. Estamos diciendo, imagínanos detrás de este velo de ignorancia, que no sabemos si voy a ser dotado de todas mis capacidades o privado de mi capacidad de autonomía, si voy a ser un pobre discapacitado. Estamos otra vez suscribiendo una antropología que valoriza autonomía y racionalidad y que menosprecia
interdependencias y vulnerabilidades. Es decir, bueno, imagínanos que me caigo mal y que me encuentro en esas situaciones de dependencia, espero que no me afecte mucho. Es decir, una vez más, estamos menospreciando implícitamente estas relaciones de interdependencia, que desde el cuidado precisamente son un hecho antropológico y algo que podemos intentar valorizar en vez de menospreciar. Entonces, lo que quisiéramos hacer desde una ética del cuidado, pero politizado, sería no tanto reforzar los más desfavorecidos, tal como es la propuesta de Rawls, sino revalorizar a cada ser humano como un ser vulnerable y comprometido en estas relaciones de interdependencia. Entonces, concluyendo, se me pasó un poquito de tiempo, pero bueno, espero con su paciencia. Concluyendo, la propuesta que surge desde la ética del cuidado politizado en Tronto y también en otros autores que van a seguir su ejemplo, por un lado hay una competencia, una búsqueda de alternar el pensamiento de justicia con un pensamiento de cuidado, pero por lo menos podemos llevar un enriquecimiento de este pensamiento político desde el cuidado. Un enriquecimiento que entonces articula que que cada vida es vulnerable y que cada vida en cuanto tal vale ser mantenido, desarrollado y florecido, para utilizar una vez más un concepto un poco aristotélico, y que el cuidado no solamente entonces es algo relegado a las relaciones interpersonales, algo entre un tú y yo o en el hogar o entre personas como tal, sino que el cuidado es algo que atraviese de por sí a toda la sociedad y que entonces de por sí es un tema político. Y desde ahí, y volvemos un poco una vez más a este Adam Smith y su nacimiento en cierta manera del pensamiento político actual, vemos detrás del cuidado en su carga política, vemos otro paradigma de pensar las relaciones interpersonales a nivel de la sociedad. Una interdependencia, un intercambio no basado en intercambios económicos, en un quid pro quo, ¿no es cierto?, en el homo economicus, sino un intercambio de la donación, una capacidad de dar cuidado, de dar más de lo necesario a la otra persona. Esto es el fundamento paradigmático que subyace a esta ética del cuidado. Y en cierta manera, entonces, lo que sugiere la ética del cuidado es fundar una praxis del cuidado, un pensamiento, una práctica del cuidado, para a partir de ahí repensar la sociedad democrática en cuanto tal. Democrática en su sentido, en el pleno sentido de su palabra, democracia en donde cada voz diferente y las pluralidades de voces que existen tendría su espacio de expresión. Y esto va a ser tema, por supuesto, para la última sesión, porque cuando vamos a hablar de esta expresión de las pluralidades de voces del cuidado, podemos también hacer el puente y volver a finalmente la base del cuidado, que son las diferentes prácticas, los diferentes entornos concretos en donde se practica el cuidado de manera concreta. Entonces espero verles la próxima semana aquí en presencial o en las redes sociales. Muchísimas gracias.